Cada ano, o 28 de maio, celébrase o Día Internacional da Saúde das Mulleres. Neste ano 2020, a Deputación da Coruña conmemórao con estas conversas sobre a menopausia. Hoxe falamos con Carme Valls Llobet. Carme Valls Llobet é doutora especializada en endocrinoloxía e leva toda a súa vida profesional dedicada á medicina con perspectiva de xénero. Ela é directora do programa Muller, Saúde e Calidade de Vida do Centro de Análise e Programas Sanitarios e autora de libros como Mujeres Invisibles ou Mujeres, Salud e Poder, entre moitos outros, a través do que nos convida a reflexionar un pouco sobre o papel que ao longo da historia tivemos as mulleres dentro das investigacións biomédicas. As nosas doenzas, as nosas características físicas foron tidas moi pouco en conta. Hoxe queremos falar de menopausia, dende unha perspectiva médica e de xénero, a afondar un pouco, bueno, pues en todos os cambios hormonais e tamén no que significa a nivel físico, a nivel psíquico, a todos os niveles, en realidade. Carme, desde un punto de vista médico, que é a menopausia? Desde un punto de vista médico, la menopausia es la interrupción de la menstruación y que no vuelva más en el plazo de un año. Hay un periodo entre que vienen unas menstruaciones a veces irregulares, cada 2 meses, cada 3 meses, y podemos definir la menopausia clínicamente por la ausencia de la menstruación de un año en mujeres de edad, no en mujeres jóvenes, que sería otro problema, en mujeres de edad entre 45 y 55 años. La mediana en España es 50. Y también desde el punto de vista hormonal, la desaparición de la presencia de estrógenos en sangre y de progesterona y el crecimiento de una hormona que se llama folículo estimulante y lúteo estimulante, que son hormonas de la hipófisis, que se ponen altísimas y que son la causa de los sofocos. Esto es la visión médica. Entre menopausia e climaterio, cando falamos de menopausia e climaterio, falamos do mesmo ou falamos de cousas distintas? Hablamos de cosas algo distintas, porque la palabra climaterio viene del griego y viene de explicar los crisis de mucho calor, mucha taquicardia, muchos sofocos, y eso le llamaron climaterio. Les pasaba a las mujeres cuando se hacían mayores y tenían la desaparición de la menopausia. Y se utilizó esta palabra para explicar estos síntomas, porque no todas las menopausias tienen climaterio. Hay muchas mujeres que les desaparece la menstruación, están encantadas y no tienen ni sofocos. O sea, pierden una molestia y ganan calidad de vida. Pero hay algunas, no todas, que tienen molestias. Y estas molestias se concretan en esta cantidad de calor, en unas crisis a veces incluso de un cierto grado de irritabilidad, que se acompañan de insomnio. Y esto sería quizá más la definición de climaterio, un periodo en que aparecen unos síntomas alrededor de la desaparición de la menstruación. Pasa no corpo que hai este cambio a nivel hormonal que ti nos decías, con claras manifestacións a nivel físico, pero tamén a nivel psíquico, Carme. Sí, a nivel psíquico también. Primero, porque este exceso de hormonas a nivel del cerebro, que son unas hormonas que normalmente estimularían el ovario y como no encuentran respuesta van saliendo muy altas, estas son responsables hormonales de tener el calor y de tener a veces la taquicardia, el corazón se pone rápido, pero además alteran el resto de neurotransmisores. Y por eso hay a veces más insomnio y después un cierto grado de irritabilidad que se acompaña también de angustia cuando la persona cree que esto lo va a tener siempre,
la mujer cree, bueno, ¿y eso me va a pasar siempre? Nadie me lo ha explicado, pero ahora lo estamos explicando, ¿eh? Eso pasa un tiempo, pero en el momento en que a la mujer le sucede, lo vive mal. De todas maneras, es un poco falaz, o sea, no es cierto que la menopausia altere la mente. Eso es falso. O sea, hay un momento de transición entre la etapa en que aún hay hormonas y cuando no la hay, en que se pueden sentir sensaciones raras, más irritabilidad y más calor. Pero no es cierto que menopausia sea igual a depresión. La que antes de la menopausia ya tenía un poco de depresión o ansiedad, después de la menopausia puede continuar teniendo depresión y ansiedad, pero eso no es por la menopausia, sino porque ya tenía una determinada alteración de neurotransmisores en su cuerpo. Por lo tanto, el cambio psíquico tiene relación con la información que la mujer tenga y con el miedo que tenga de lo que le puede pasar en la menopausia. En este momento hay mujeres que se vienen a visitar para preguntar, tengo miedo, tendré la menopausia, pero yo les pregunto, ¿ahora le pasa algo? No, ahora no me pasa nada, solo que he visto a mi amiga, mi madre, mi tía, etcétera, teniendo problemas y tengo miedo de tener estos problemas. Entonces yo le digo, mire, cada persona cambia sus hormonas de una manera determinada. Espere, tranquilícese, escuche su cuerpo y cuando tenga problemas me los cuenta, pero no vamos a prevenir problemas que todavía no existen. El miedo es malo de curar a priori para cosas que no sabemos si le pasarán. Por tanto, cambios psíquicos profundos, no. Ya para rematar, Karma, ¿hay alguna lectura, alguna película, alguna canción que ir a recomendarnos que nos permita rirnos o enfadarnos o reflexionar sobre este proceso por lo que íbamos a transitar? A mí una película que siempre me ha gustado mucho, ya es muy antigua, es Tomates Verdes Fritos. La película que hace que muchas mujeres en situaciones de diferente situación personal se unen para hacer redes. Yo pienso que es muy interesante poder hacer redes sociales y poder verse, hablarse, ir a las librerías, ir a tomarse algo. Lo tendremos que hacer con 1,5 metros de distancia, pero con 1,5 metros de distancia, mira, podremos ir 4 a tomarnos algo en el futuro. Pues lo haremos. Y cuando venzamos al virus, pues ya le tengamos tomada la medida y el tratamiento, pues seguro que nos podremos volver a reír. Pero yo siempre recomiendo también a quien le guste, a mí me gusta mucho, es leer poesía. Y hay poesías encantadoras de la misma Virginia Woolf, pero bueno, de la Silvia Plath, bueno, aquí en Cataluña tenemos María Mercè Marçal, que además no sobrevivió a un cáncer de mama, pero escribió fantástico. Tenemos muchas mujeres fantásticas y aquí en Galicia no tengo el nombre, pero también tenéis unas poetisas súper buenas, jóvenes, que cuando vine a presentar mi libro aquí, me presentaron a 2 que habían escrito. Yo creo que la poesía nos puede ayudar, porque todo en el mundo no son hormonas, es muchas cosas más. El mundo, el amor, la amistad, las risas son importantes. Y mira, Tomates Verdes Fritos siempre me ha parecido una buena película, aunque sea muy antigua. Non é tan antigua. É verdade que coincido absolutamente na importancia de tecer redes, de que as mulleres tezamos redes, porque iso nos vai axudar a romper o relato, non? A importancia de romper o relato establecido, un relato que nos marca os procesos, que nos obliga a vivilos sin ser protagonistas, pasa na menopausia, pasa no parto, no embarazo, creo que é fundamental que nos encontremos entre nós para compartir e non sentirnos tan solas, que moitas veces vivimos todos estes procesos na soidade pensando isto só me pasa a min. Foi un auténtico placer, de verdade, compartir este tempo virtual, pero tan próximo. Moitas grazas de verdade por compartir con nos o teu coñecemento. Y si quieren preguntar más cosas, que pregunten, que contestaremos.